Apreciados hermanos de TV Maná, muy buenas tardes. Gracias al Señor por sus vidas. Gracias por estar con nosotros aquí en este precioso programa de TV Maná. Hoy, en nuestro estudio bíblico, vamos a estar hablando acerca de la cruz, el Cairo de Dios y el Rema de Dios. Prepárate porque va a ser una enseñanza maravillosa de la palabra del Señor. Yo quiero que te estés ahí, atento, tomando tus apuntes, Biblia en mano y preparados, porque el Señor tiene una palabra poderosa para nuestras vidas en este tercer milenio. Amén. Puestos en pie, vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a pedirle al Señor una palabra de Dios para esta noche que transforme nuestro corazón y que cambie nuestras vidas. He dado programas de maná, pero este va a ser algo maravilloso, promete ser extraordinario y recibirás poder de Dios a través de esta palabra, la palabra del Señor. Libro de Hebreos, capítulo 13, verso 3. Cuando tú lo tengas, por favor, di un fuerte amén, amén, amén. Pronto el Señor va a venir por su iglesia. Hebreos, capítulo 13, verso 3. Pastor. Amén. Pronto. Libro de los Hebreos en el capítulo 13 y en el verso 3. Dice la palabra del Señor. Acordaos de los presos, como si estuvieras presos juntamente con ellos. Amén. Y de los maltratados, como si también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Fuera de nuestras vidas, allí afuera en el mundo, hay cientos y cientos de personas que están presas por el enemigo, presas por el alcohol, presas por las drogas, presas por el pecado, presas por la pornografía, presas por la lascivia. Yo no sé qué tipo de presos hay allá afuera, pero lo que sí te sé es que Dios tiene una palabra, un kairos, una cruz y un rema sobre nuestra vida para llevar una palabra de Dios a cada una de estas personas que necesitan del kairos, del rema y de la cruz de Jesucristo. Tenemos las tres armas de poder. Tenemos la cruz, tenemos el kairos y tenemos el rema de Dios. Con este poder, principados y potestades, huestes espirituales de maldad se sujetan al poder de la palabra. No podemos arrancar este estudio bíblico si no tenemos claro en nuestras vidas qué es la palabra de Dios y si tú crees en ella. Si no crees en ella, estaríamos divagando sobre un mar y ahogándonos en el mismo, porque no vamos a poder llegar a ningún puerto seguro si no creemos que esta es la verdadera palabra de Dios, la única, la que no tiene error, la que está hecha para cada uno de nosotros a la medida y a la anchura y a la plenitud de Cristo. Váyase conmigo a 2 de Timoteo 3:16 y lea conmigo lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Dice, Libro de Segunda de Timoteo en el capítulo 3, verso 16, una cita por excelencia en el corazón de todo cristiano. Dice la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios toda. y útil para enseñar, Amén. para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es la espada que penetra. La palabra de Dios es aquella que llega hasta lo profundo del corazón. Si nosotros creemos que esta es la palabra de Dios, que esta es la escritura inspirada por el Espíritu Santo, no vamos a tener problema para desarrollar el programa. Mas si nosotros no creemos que esta sea la palabra de Dios, nunca vamos a llegar a ningún río ni a ningún puerto. Estaríamos perdiendo el tiempo sobre este púlpito de bendición. La Biblia es clara y concreta, que es la palabra de Dios. Pastor. Libro de los Hebreos en el capítulo 4 y en el verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Y más cortante que toda espada
óigalo, más cortante que toda toda espada de dos espada filos, y es, penetra hasta partir el alma, aquí las emociones, los sentimientos, el alma amén, y el espíritu, así es, las coyunturas y los tuétanos, y y discierne discierne los los pensamientos pensamientos y y las las intenciones intenciones del del corazón. corazón. Esa palabra apunta a nosotros hoy. Esa palabra nos coloca a nosotros frente al poder de la cruz. Esa palabra atraviesa las intenciones de nuestro corazón. Esa palabra atraviesa nuestra lengua. Esa palabra atraviesa nuestros ojos. Esa palabra nos abre un camino de victoria. Esa palabra nos abre los oídos espirituales. Esa palabra penetra nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos. Todo nuestro ser está penetrado por la palabra de Dios. Esa es la palabra de fe que predicamos. Amén. Bueno, vamos entonces a estudiar 8 tópicos acerca de un sentido espiritual hacia dónde Dios nos lleva hoy. Somos la última generación en las cuales se está viendo las señales y los últimos tiempos. La Biblia dice que serían 42 generaciones y la última generación vería lo último, las últimas señales, el último momento. Es un privilegio grande estar en este momento para nosotros, pero es una gran responsabilidad en el Cairo de Dios, porque tenemos la responsabilidad de advertirle a la última generación de nuestros tiempos lo que viene, lo que es y lo que será. Tenemos la responsabilidad de parte del Señor de hablar lo que es y lo que será. Estaríamos hablando y estaremos pensando en la venida del Señor con gran responsabilidad en nuestras vidas. Estaremos pensando qué es lo que va a pasar en estos tiempos. Yo te invito allí, mi hermano, a que veamos lo que pasó en el huerto de Edén. Vamos a hacer un recorrido por el huerto de Edén y vamos a llegar a este tiempo, a este espacio y a este momento. Abra su Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y en el verso 27. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Libro de Génesis, capítulo 1, verso 27. Amén. Dios creando la más perfecta obra para el tiempo Kairos de él. Génesis capítulo 1, verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Maravilloso, ¿no les parece? Creó Dios en el huerto del Edén la obra más perfecta a la que él le llamó varón y dentro del varón la varona. Creó Dios al hombre a imagen y semejanza de él. ¿De quién? De Jesús. Creo que tú lo tienes claro, ¿verdad? El hombre en el huerto del Edén llevaba la imagen del Hijo de Dios. Porque la Biblia dice que el concilio de la deidad se reunió para crear al ser humano. No hay nada más maravilloso que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo creando la naturaleza del ser humano. Cuando ese varón y esa varona en Génesis capítulo 3 fallaron en el huerto del Edén a la obra de la creación, cuando comieron del árbol del conocimiento, cuando aceptaron la ley del árbol del conocimiento, perdieron lo más sagrado que ellos tenían, que era la imagen del Dios invisible, que era la imagen del Dios poderoso, del Dios eterno, del Elohim. Perdieron la imagen. Al perder la imagen tomaron la semejanza del hombre de la tierra. Si tú lo lees en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, el rey de Tiro es la simbología de Satanás en la tierra. Eso te lo dejo como tarea para que veas lo que el hombre perdió, lo más sagrado que el hombre tenía, lo perdió en el huerto del Edén.
El Señor expulsa al ser humano del huerto del Edén, pero dentro de ellos ya había una semilla. Él prepara el plan de salvación más poderoso de la eternidad. Quiero que lo leas en el libro de Génesis capítulo 3, verso 15. Allí comienza la más poderosa promesa del ser humano, de la restauración, de la cruz, del Kairos y del rema de Dios sobre la creación de la humanidad. Váyase al libro de Génesis capítulo 3, verso 15, por favor. Léalo tan suave y tan claro que va a haber una gloria de Dios en tu casa, entendiendo la palabra profética. Libro libro de Génesis, capítulo 3, verso 15. Dice la palabra, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Fíjate, hay dos personajes que dan a luz allí. Habla de la simiente de Satanás y habla de la simiente de Cristo. Habla que Satanás tendrá hijos y habla que la simiente del Padre Celestial tendrá hijos. Habla de la simiente de la mujer. La palabra de Dios dice que la simiente de la mujer, la iglesia de Jesucristo, y habla de la simiente de Satanás. Y comienza la guerra más poderosa que la tierra nunca ha visto. Todas las generaciones a partir de este momento, todas las generaciones entraron en una guerra total. Han habido deportaciones de 14 generaciones, 14 generaciones, 14 generaciones, 14 generaciones, y en este momento estamos en la generación 42. En la generación 42. Váyase al libro de Mateo capítulo 1 y usted va a ver toda la historia de las generaciones. Y va a sumar y va a ver que hay 14, 14, 14, 14 hasta llegar a la última generación, que es la generación 42, donde estamos viendo cumplirse lo que les hablaba de los últimos tiempos. Bien, entonces en el huerto del Edén pasaron 4 cosas. Quiero que las escribas, por favor. Dios creó y cultivó al ser humano. Dentro del ser humano, Dios, el Padre Celestial, colocó la semilla del ADN para identificarnos, para darnos estructura. Luego Dios preparó el camino de la salvación después de la caída. La Biblia dice en Génesis 3, 19 que Él sacrificó un animal, colocó la piel de los animales para darles cobertura y un sacrificio de sangre, que es la tipología de Jesucristo en la cruz del Calvario. No vamos a detenernos allí, no es el tema para hoy, pero preparó un plan de salvación. Dios creó al ser humano para que él fuera la corona de la creación. El ser humano, lastimosamente, en el huerto del Edén, perdió toda condición de que fuese corona de la creación. El ser humano se convirtió en un animalito salvaje, diríamos, sin conciencia espiritual. Amén. Ahora bien, dice, Dios cultivó al ser humano y Dios inmediatamente nos enseñó a separar el trigo y la paja. Todo el tiempo el Señor está en nosotros enseñándonos a separar el trigo y la paja. Váyase conmigo, por favor, al libro de Mateo, en el capítulo 3 y en el verso 12. Cuando usted lo tenga, vaya tomando nota y vaya entrando en la palabra profética, que es más segura. Mateo capítulo 3, verso 12, pastor. Libro de Mateo en el capítulo 3, verso 12 dice la palabra, su habitador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El trigo se sembró durante épocas y épocas y épocas y épocas. Pero llegó el momento, mis amados hermanos, en donde el tiempo de Dios se está acercando, el Kairos de Dios
tiempos, es el Kairos de Dios. No es el tiempo donde tú estás ahora, en el momento en que tú estás, que es el crono, ¿verdad? La hora que tú tienes exacta. Ese es el tiempo de la tierra. Dios no tiene tiempo. Nosotros encasillamos el tiempo de Dios, pero Dios no tiene tiempo. Él es el tiempo, Él es el Kairos de nuestras vidas. Y llegó el momento de ese Kairos. Llegó el momento de ese Kairos. El Kairos de Dios está separando en este momento el trigo de la paja, aquello que va a ser quemado en el fuego eterno. Nadie de esta tierra se puede escapar sin entender esta palabra. Tú puedes decir, no, es que a mis padres nunca les predicaron. De alguna manera alguien llegó a ellos y les predicaron. No, es que a mí nadie me ha predicado. De alguna manera alguien te ha estado enseñando y te ha estado tocando a la puerta y te ha dicho, ven, es el tiempo de recibir a Jesús. Déjame compartirte algo. Estamos entrando en este mismo instante, bajo sus mismos ojos, a un cambio de dispensación, a un cambio de era. Ya no es el tiempo donde te rogamos para que recibas a Jesús y te rogamos para que vengas a la iglesia y te rogamos para que seas firme en tus diezmos y te rogamos para que estés en la palabra profética. Ya no hay tiempo. Ya no estamos en ese tiempo, mis amados hermanos. Estamos en otro tiempo. Estamos en el tiempo de decir que las personas, si no cambias, si no tomas tu cruz y sigues a Jesús, serás enviado al lago del fuego, a donde nunca saldrás de ahí. No hay oportunidad en el otro lado. No hay ni un solo chance de que una persona se vaya, que muera, pueda llegar a la presencia de Dios y decir, dame una oportunidad. La Biblia dice que fuimos creados, que estamos aquí en la tierra para prepararnos para la eternidad. Yo no sé cuál es la eternidad de tu vida hoy. Yo quiero decirte, no hay tiempo para rogarte que sigas a Jesús. No hay tiempo para decirte, por favor cambia. No hay tiempo. Si la palabra no te cambia, ¿quién te puede cambiar? ¿Quién va a hacer algo por ti en este momento? Si no estás buscando de Dios, dime, ¿qué vas a hacer de tu vida? La única palabra que en este momento está sobre tu corazón y está funcionando en este momento para aquellos que tienen un corazón abierto y quieren buscar al Señor es toma tu cruz y sígueme. Estás en el Kairos, recibe el rema de Dios. Amén. Entonces, en esa preparación de Dios en el huerto del Edén, viene una tercera parte donde tú tienes que estar en un ciclo espiritual con el Señor. Había un árbol del bien y del mal en el huerto del Edén. Fíjate tantas cosas que habían en el huerto del Edén que hoy ya no son un símbolo, ya no son un recordatorio, sino lo estamos viendo frente a nuestros ojos. Váyase al libro de Génesis capítulo 2, versos 15 y 17 al 17. Y fíjate, ¿qué más pudo el Señor enseñarnos para darnos a conocer en la espada del Espíritu? Cómo discernir, cómo llegar a la espada del Espíritu y discernir lo que está pasando hoy y los tiempos que estamos viviendo. Génesis capítulo 2, versos 15 al 17. Leámoslo por favor, pastor. Libro del principio en el capítulo 2, verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Amén. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Miren qué palabra tan tremenda, hermanos. Si no fuera porque esta palabra, este versículo quedó escrito en la palabra de Dios, en Génesis capítulo 2, tomó Dios, no dice que tomó ni el elefante, ni que tomó al chimpancé, no dice que tomó a la piedra, tomó Dios al hombre
Él mismo le dio su mano de poder y lo tomó y lo puso frente al árbol de la ciencia del bien y del mal y frente al árbol de la vida. Y le dio intrínsecamente, lo colocó dentro de él el libre albedrío. Si no fuese así, todos nosotros pensaríamos igual. Todos pensaríamos igual, hablaríamos igual, entenderíamos igual. Pero Dios en su infinita verdad de variedad tomó al hombre y puso dentro de él el escoger el camino que debía de llevar. Dios no quiere que escoger por ti. Hay gente que dice, ¿por qué Dios permite que mis papás murieran? ¿O por qué permite que mi mamá muriera? ¿O por qué permite que la persona fulana de tal caiga ese terremoto y mate tantas personas? No, mis amados hermanos, no es que Dios lo permita, es que está dentro de nosotros el libre albedrío. Nosotros escogemos morir o vivir. Nosotros escogemos vivir una vida de santidad o vivir una vida de dolor y de tristeza. Nosotros escogemos lo que queremos, a quién queremos y cómo queremos seguir. Amén. Nosotros somos los que construimos y destruimos nuestro futuro. Nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos la palabra. Por eso la Biblia dice, no pueden salir dos cosas de una misma boca. O confiesas vida o confiesas muerte. Es tan importante lo que el Señor nos dio en el huerto del Edén. Entonces hoy en día tú le puedes predicar a una persona de Cristo. Estamos en el Kairos, en la cruz y en el rema. Y tú le estás hablando de Jesús a esa persona. Dice, no, es que esa persona no quiere entendernos, es que no quiere escoger el camino. No quiere escoger a quién va a seguir. Entonces, hoy es más fácil seguir el camino ancho. Hoy es más fácil escoger el árbol del conocimiento del bien y del mal, que no te pide ni te hace ningún problema. Yo tengo palabras para ti. ¿Qué le pasó al hombre en el huerto del Edén cuando se paró frente a estos dos árboles? Sabía que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Sabía que el Señor había dado una orden de no comer de ese árbol. Sabía que había dado una orden de no había necesidad de acercarse al árbol. Pero el hombre falló frente al Señor. Se paró frente al árbol del conocimiento del bien y del mal. Se paró allí. ¿Y qué pasó? Vamos a ver 4 aspectos. Allí, Adán y la varona desobedecieron a Dios. Comieron de la muerte. Váyase a Juan 3:23 y vea lo que fue el comer de la muerte. La muerte es una de las cosas que el ser humano trajo como pecado de su vida. La muerte acabó con un área de la creación de Dios. Por eso había que hacer un plan de redención para el ser humano. Libro de Juan, capítulo 3, verso 23, por favor. Juan 3:23. Libro de Juan, capítulo 3, verso 23. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Oiga, fíjense bien. En el huerto del Edén había una forma de arreglar el pecado. Después de ese pecado tan fuerte, el Señor envió sobre nosotros un lavamiento de ese pecado. En Romanos capítulo 3, verso 23, por favor búsquelo, nos habla de cómo el ser humano ha tenido que pagar duramente el escoger el árbol de la ciencia del bien y del mal. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. Nadie en la tierra podrá salir del pecado, de la destitución de la gloria de Dios, si antes no es justificado por la cruz, por la sangre de Jesús. Si el ser humano no es justificado por la sangre de Cristo Jesús, el ser humano morirá eternamente y para siempre y no va a haber chance. Cada uno de nosotros tiene que entender
que al momento de nosotros escoger el árbol del conocimiento del bien y del mal, estaremos muriendo eternamente. Déjame compartirte algo, amado mi hermano. Todos nosotros de ahí en adelante nacimos bajo el árbol del conocimiento del bien y del mal. Hermana, yo nací en un hogar cristiano. Naciste en pecado. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Solo hasta cuando la persona recibe a Jesús y es justificado por la sangre de Cristo y hay un cambio en su vida. Hoy en día, hablar de recibir a Jesús es seguir una vida normal, entonces no hubo una verdadera justificación de la sangre de Cristo Jesús sobre su vida. Para saber, para dar indicios de que tú tienes a Jesucristo, tiene que haber un cambio en tu vida. Inmediatamente tiene que haber un anhelo profundo de bautizarte y sepultar tu pasado y cambiar tu vida para siempre, para la eternidad. Si eso no es así, no eres salvo. Y si no eres así, no estás en el árbol de la vida. Estás frente al árbol del conocimiento del bien y del mal y estarás destituido de la gloria de Dios. Durísimo, sí, pero es la verdad. Tengo que compartirte lo que es la verdad. Amén. Bien, número 4. ¿Cuál era el secreto escondido? ¿Cuál era el misterio? La Biblia dice que Jesús es el misterio de la creación. Era el misterio escondido en la palabra de Dios para el momento de la redención. Tenía que ser así, porque Satanás, aunque no es omnisciente y no lo sabe todo, no es omnipresente, no está en todas partes, y no es omnipotente, no lo puede en todo, se necesitaba que Jesús fuera el misterio de la creación. Váyase conmigo, por favor, al libro de Romanos, capítulo 5, verso 18. Jesús estuvo escondido en los secretos más poderosos de la creación. Allí donde el Señor lo tenía escondido para grandes cosas. Váyase al libro de Romanos capítulo 5, verso 18. Yo sé que nos estamos gozando con la palabra profética. Yo agradezco que estés tomando nota, que estés leyendo la palabra, que estés escudriñando esta enseñanza, que la veas una, otra y otra vez. Eso te ayudará a madurar en la palabra profética. Libro de Romanos capítulo 5, verso 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, Ajá. de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, Así es. así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Gloria a Dios. Mira, pero no dice que serán constituidos porque simplemente el Señor ya murió, ya nos justificó. No, dice que Romanos 19 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo y esta justificación entrará en tu vida. Jesús tomó todo el pecado de la humanidad en la cruz del Calvario. Todo cayó sobre él en la cruz del Calvario para justificarnos delante del Padre Celestial. ¿Está conmigo? Váyase a Génesis capítulo 3, verso 15 y vea si Jesús no cumplió el plan de la redención eterna. Lo que estaba prometido, el misterio de la simiente, se cumplió. Génesis capítulo 3, verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Amén. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Gloria a Dios. ¿Está conmigo? Bien. Romanos 5, 18 y 19. Génesis 3, 15. Jesús cumplió el designio de la justificación. Aparte de que el hombre pecó en el huerto del Edén, perdió la imagen de Jesucristo en su vida, Jesús, en su misericordia poderosa, en el plan de redención más extraordinario que el ser humano hubiese esperado, en la cruz, nos justificó
frente al Padre Celestial. Pero Romanos capítulo 6, por favor váyase a Romanos capítulo 6, verso 23 dice, léalo por favor, pastor, es necesario escuchar el plan redentor de la cruz, del Kairos y del rema de Dios. Léalo, por favor. Libro de Romanos en el capítulo 6, voy a tomarlo del verso 22 en adelante, dice: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, entendemos perfectamente. O sea, ¿quieres ser santificado por la palabra? Tienes que entregarle tu vida a Jesús. Pero no es solamente decir, sí, Señor, yo confieso conmigo. Tiene que haber una convicción de arrepentimiento en tu vida. Si en tu vida no hay arrepentimiento, se sabrá muy pronto que no tienes una verdadera relación personal con Cristo Jesús. Por lo tanto, la espada del Espíritu, lo único que está haciendo en tu vida es diciéndote, oye, la palabra siempre va a estar rearguyendo nuestra vida, pero no podrá penetrar de la manera que necesita penetrar en un cambio de tu vida si tú no le das el permiso legal a Dios de entrar. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esa es la única forma que hay. Tienes que abrir tu corazón. Tienes que abrirle el corazón al Señor y tienes que permitirle que Romanos 6:23 santifique tu corazón. Tú no puedes cambiar. Hermana, es que yo tengo problemas de alcoholismo y no he podido cambiar. Es que tú no lo puedes hacer. Tienes que permitirle al Señor entrar en tu corazón y arreglar tu corazón. Hermana, yo tengo problemas en pornografía. Bueno, tienes que permitirle al Señor primero entrar en tu corazón y sanar tu corazón. El primer paso es el reconocer que tú no eres Dios y que no puedes arreglar tus propios problemas. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso de recuperación en tu vida. Amén. Vamos al paso quinto. Decíamos que estaba el misterio escondido, era Jesús, el misterio de la redención del ser humano, el Señor, el Padre, Dios Todopoderoso, Elohim, lo tenía escondido. Hubo muchísimas veces en que en el Antiguo Testamento Jesús se presentó y se presentó y se presentó, pero era el misterio escondido. Por eso, cuando el Señor Jesucristo nació, Herodes mandó matar a todos los niños de 3 años para abajo, porque él no sabía cuál era. Él sabía que había algo que estaba pasando, pero él no sabía exactamente cuál era el niño. Satanás buscó al niño después de nacido, pero tampoco lo encontraba porque no sabía cuál era. Era un misterio escondido. Apocalipsis 12 habla de ese niño que fue arrebatado un momento para que estuviese guardado en el desierto, porque Satanás lo quería matar. Ese niño estuvo guardado, creció guardadito, hasta la edad de 33 años, 30 años se hizo público, porque era su tiempo, era su Kairos. Diga conmigo, este es mi Kairos. Tienes que hacer público tu movimiento espiritual del Señor. Tienes que hacer público lo que tú estás sintiendo con Jesucristo. Si no, estarás escondido y ahí te quedarás, porque ya no hay tiempo de escondernos. Este es el tiempo de hablar de la palabra del Señor. Es el tiempo de que nadie que esté a tu alrededor se puede quedar sin que no sepa quién es Jesucristo sobre tu vida. ¿Estás conmigo? Bien, entonces, ¿por qué Jesús es nuestro Salvador? Vayas a Hebreos capítulo 4, verso 11 y 12. Recuerde que estamos en el tema la cruz, el Kairos y el rema de Dios para nuestras vidas. Entonces, en Hebreos capítulo 4, verso 11 y 12 dice: Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz
y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tremendo, ¿verdad? Jesús es el Salvador de la humanidad. Dígalo conmigo, por favor. Jesús es mi Salvador, es mi Salvador personal. La Biblia dice que Jesús fue prometido como el Salvador de la humanidad. Le dice a María, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y esta mujer llevaba en sí, dentro de sus entrañas, la promesa de Génesis capítulo 3, verso 15, que es el emblema de las mujeres con cimiento de unción. Bueno, pues ese Jesús tenía que pasar por la cruz. Y aquí viene la primera palabra profética del día de hoy. Jesús fue colgado en un madero y por eso nosotros llevamos hoy una cruz para llevar el testimonio de lo que pasó en esa cruz. Diga Gálatas capítulo 3, verso 3, 14. Yo quiero que empecemos a ver el título de este tema, de este mensaje para el día de hoy en Maná. Gálatas capítulo 3, verso 3 al 14. Cuando usted lo tenga, diga un fuerte amén, 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 amén. Porque la palabra va a entrar hoy de una manera poderosa a tu vida, de una manera extraordinaria a tu corazón. Gálatas capítulo 3, verso 13, pastor. 3, 3, 3, 3. Libro de Gálatas capítulo 3, verso 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, óigalo, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Amén. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Óigalo. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Amén. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Ay, por favor, repítame el versículo, pastor. Libro de los Hebreos, en el capítulo 3, verso 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Amén. ¿Por qué? Porque escrito está. Ajá. Maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, ¿yo llevo la cruz de un maldito? No, tú ya no llevas la cruz de un maldito. Él ya canceló la maldición en la cruz del Calvario. ¿Cuál maldición? La maldición de la desobediencia fue llevada a esa cruz para liberarnos, para sanarnos, para fortalecer a nuestras vidas. Ya nosotros llevamos en este momento una cruz para decirle al que está a tu lado, un día yo estuve en ese camino de pecadores, un día yo estuve en ese camino de desobediencia. Ya mi vida se manejaba por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo escogía dónde iba, yo escogía que me gustaba, yo escogía lo que a mí me parecía, pero hoy mi camino es otro, mi camino es completamente diferente. ¿Por qué? Gálatas 3, 13. Por favor, léanlo y léanlo de nuevo, porque la primera palabra de este título dice la cruz. Libro de Gálatas capítulo 3, verso 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. amén.
hecho por nosotros maldición. Se hizo por nosotros maldición. ¿Por qué? Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesucristo vino a redimirnos a nosotros y a quitarnos la maldición que era la que teníamos que tomar nosotros. Es tan suave verlo, pero tan importante entenderlo. Tú ibas para la silla eléctrica. Eras tú el que iba a ser condenado. La silla ya llevaba tu nombre, Pilar. Ya llevaba mi nombre. El Señor se aparece en la escena y dice, no, yo me siento por Pilar en esa silla. Y muere por nosotros en la silla eléctrica, en la cruz eléctrica, llámalo como tú quieras. Y dice, yo quiero morir por Pilar. Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por ti y por mí. Nos redimió, nos salvó de ir a esa cruz, de ir a esa silla eléctrica. ¿Cómo no agradecerle al Dios de poder por ese poder tan extraordinario que hizo por nosotros en esa cruz del Calvario? Ahora bien, ese Jesús que nació en un establo, que habla Lucas capítulo 2, verso 14, en nuestra providencia. Por eso la Biblia dice en Isaías capítulo 53, verso 4, yo quiero que vayas allí. ¿Qué pasó en la cruz con el crucificado? Ya nosotros los hijos de Dios no andamos con el crucificado. ¿Por qué? Porque Él ya no está crucificado. Ya no está en esa cruz. Pero quiere que nosotros llevemos en esa cruz quedaron escritas cosas poderosas para un hijo de Dios. Vayas al libro de Isaías. Quiero que leas Isaías 53 del 4 al 6. Mira lo que le pasó al crucificado. Mira lo que Él está haciendo hoy por ti, lo que puede hacer si tú le permites estar en tu vida. Isaías 53, verso 4 al 6, pastor. Ciertamente, verso 4, llevó Él nuestras enfermedades. Entonces la maldición la llevó con Él. Ahora mire que llevó más. Y sufrió nuestros dolores. La enfermedad, el dolor. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y Lo abatido. rechazamos, Él llevó el rechazo de nosotros. Verso 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, Toda la rebelión, molido por nuestros pecados. todo nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero aparte de que Él murió por nuestro pecado, aparte de que cayó en Él todo el horrendo crimen del ser humano, Él dice, pero si ustedes creen en mí, serán justificados. Dice, y inmediatamente serán sanados de toda esta enfermedad. Él murió por mí y por ti. Yo quiero que tú lo repitas ahí donde está. Él murió por mí y por ti. Amén. Él murió por mí y por ti. La Biblia dice que Él murió y que fue azotado, pero hay una palabra contundente en el libro de Isaías, en el capítulo 50 y en el verso 6. Vea lo que salió de esa cruz que marca tu vida hoy, que cambia el destino de tu vida. Cuidado con la sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario, que la ignores, porque no habrá más pecado más profundo en la tierra que ignorar su sangre. Amén. Isaías 56. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. Oh. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Déjame compartirte, hermano. Jesús vivió todo lo que tú estás viviendo. Tú dices, oye, es que tú no sabes el dolor que yo he llevado en mi vida. Jesús ya lo vivió. Dice, todo lo que tú viviste ya lo sabes. Hermana, yo he sido una persona sufrida. Jesús lo sufrió por ti. Hermana, tú no sabes el dolor que yo tengo. Jesús ya lo vivió. Hermana, yo he sido calumniado.
Jesús ya lo vivió. Jesús, he sido criticado, Jesús ya lo vivió. Perseguido, Jesús ya lo vivió. Vituperado, Jesús ya lo vivió. Perseguido, Jesús ya lo vivió. Abandonado desde pequeño, Jesús lo vivió. La traición la vivió. El vituperio lo vivió. La mujer que ha sido lastimada, violada sexualmente, abusada, el hombre que ha sido abusado, violado, dejado, abandonado, maltratado por sus padres. Jesús ya lo vivió por ti. Ahora tienes que darle la oportunidad al Jesús de la restauración entrar en tu vida. Vete conmigo. ¿Cómo vamos a cambiar nuestro estilo de vida? Ya no hay tiempo para rogarte que te bautices. Hoy a la gente le tiene que dar un curso de 1 año para bautizarse. Déjame compartirte que una vez que la persona recibió a Jesucristo y decidió tener un cambio en su vida, ya no hay nada más que hacer. Ya no hay cursos. El bautismo no es la salvación. El bautismo es reconocer públicamente que necesitas sepultar el pecado sobre tu vida. Váyase conmigo al libro de Juan en el capítulo 6 y en el verso 54. Lea conmigo el poderoso evangelio de salvación. El agua del Espíritu de la palabra necesita transformar tu corazón. El agua de la palabra poderosa de Dios necesita cambiar tu destino de hoy para siempre sobre tu vida. Libro de Juan, capítulo 6, verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Mira, ¿dónde te está diciendo el Señor? Lo que el Señor necesita es que comas de la sangre, que te traspase la palabra de Dios sobre tu vida, que le abras tu corazón al Señor, que le abras tu entendimiento al Señor. El Señor necesita que la palabra profética de la espada del Espíritu penetre sobre tu vida. Oh, yo veo gente de muchos años de la vida de la iglesia y la palabra se aquietó sobre su vida, se aposó. Cuando un pozo se hace sobre tu vida, ya huele feo. Ya necesita limpiarse, necesita sanar ese pozo. ¿Cómo sanarlo? Con la palabra. ¿Qué te purifica la palabra? ¿Qué te limpia la palabra? ¿Qué te sana la palabra? ¿Qué te traspasa la palabra? Lo que menos hacemos hoy en día es leer la palabra, orar, buscar el rostro de Dios en la palabra de Dios. Hoy estamos esperando a que un predicador nos predique para encontrar la palabra. Hoy estamos esperando que una persona nos hable para hablar de la palabra de Dios. Yo tengo palabra para ti en este día. Ahora voy al Cairo de Dios. Ya les enseñé la cruz. Ahora me voy a ir al Cairo de Dios. Este es el tiempo de buscar de Dios, hermanos. Este es el tiempo de buscar de Dios. Cuando llegue el momento en donde tú ya no te puedas reunir en un templo porque está prohibido, como lo están haciendo en este momento en China. Cuando llegue el momento donde tú ya no puedes estarte reuniendo en templos y en edificios, ¿qué será de ti? ¿Qué será de ti, cristiano o cristiana? O cristino o cristina. ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti cuando ya no tengas a alguien que te pueda enseñar la palabra? La palabra de Dios dice que llegará el momento en donde querrán no escuchar la palabra y ya no la encontrarán. Y ya no oirán la palabra. ¿Sabes por qué? Porque te gusta que te hable la palabra bonita, la palabra agradable, la palabra bonita de motivación. Ya te gusta que al oído te hablen cosas bonitas y cuando te hablan cosas duras, palabra que necesitas escuchar, no te gusta ya. Estamos viviendo tiempos difíciles, iglesia de Jesucristo. Cuando ya las Biblias se quemen, cuando ya la palabra no esté sobre ti, ¿qué vas a hacer de ti? ¿Qué va a ser tu vida? ¿Cómo vas a vivir en el Cairo de Dios? Necesitas entrar en un Cairo de Dios, buscar el tiempo de Dios, y ese es el tiempo de su venida. Ese es el tiempo donde tenemos que más estar
en su palabra y en su entendimiento de su palabra. Nuestros hijos tienen que estar en la palabra para ver cosas engañosas sobre la vida de la iglesia donde tú no vas a saber, si no disciernes, si no entiendes, si no tienes discernimiento espiritual, no vas a saber quién es quién en la palabra de Dios. Y entonces pensarás, esto sí es de Dios, esto no es de Dios, esto sí será de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no conocen la palabra. Cuando tú conoces la palabra, tú sabes cuando hay un hombre de Dios y una mujer de Dios hablándote a tu vida. Sabes que es una persona de Dios. Amén. Bien. Necesitamos, como Nicodemo, hablar de Jesucristo de una manera sorprendente. Váyase al libro de Juan, capítulo 7, verso 51. ¿Cuántos Nicodemos me están escuchando hoy? Que quieren saber, pero no quieren creer. Libro de Juan, capítulo 7, verso 51, pastor. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. En el libro de Juan, en el capítulo 7, verso 51, Jesús no fue reconocido como profeta. Jesús fue reconocido como un hombre, porque ¿qué iba a salir bueno de Nazaret? Se supone que de Nazaret nada era bueno. Yo recuerdo que cuando nosotros llegamos a Cherryville, todo el mundo decía, Cherryville, ese pueblito tan pequeño para un ministerio como el de ustedes. El Señor nos mandó a este refugio. Para nosotros es un paraíso, es un oasis de paz. Y déjame decirte, saldrá algo bueno de Cherryville. Siempre hemos declarado la palabra, está saliendo y está comenzando y ha empezado un ministerio de poder y de milagros, de restauración para plantadores, para gente que le quiera creer a Dios en su palabra y en su poder. ¿Saldrá algo bueno de Asheville? Dirían varios. Déjame decirte que de Asheville saldrá un remanente de misioneros poderosos que llegarán hasta los confines de la tierra. Amén. Y llevarán su palabra y su poder y sus milagros. ¿Saldrá algo bueno de Raleigh? Dios estará transformando la ciudad de Raleigh si tú lo permites, si tú le abres tu corazón al Señor. ¿Saldrá algo bueno de Orlando, Florida? Dios transformará los cementerios de pastores que han dicho tantos en esa preciosa palabra de los huesos secos. Dios le hablará a esos huesos secos y vivirán esos huesos secos en el nombre de Jesús. Ahora, dilo donde tú vives. ¿Saldrá algo bueno de Shelby? ¿Saldrá algo bueno de Gastonia? ¿Saldrá algo bueno de Lincoln? Solo tú lo sabes. Y hermano en Cristo que me escuchas, necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos un cambio de vida. Necesitamos un Romanos capítulo 10, verso 9, verdadero y completo sobre tu vida. Si tú hoy que me estás escuchando no has tomado una decisión personal por Cristo Jesús, es hora de cambiar tu destino. Ya no hay tiempo de cambiar de iglesia. Ya no hay tiempo de empezar a pensar si el pastor me gusta o no me gusta, si la pastora me gusta o no me gusta, si el fulanito está ahí o no está ahí, si vienen muchos, si vienen pocos. Ya no hay tiempo. Tengo una palabra rema para ti hoy. Vive Jehová y vive mi alma. Estás viviendo para contar la historia y que tienes que volver tu corazón. Ya no hay tiempo, mis amados hermanos. La Biblia dice en Efesios capítulo 1 que cuando tú eres redimido, cuando tú estás en un proceso de transformación, Dios cambia todo el destino de tu vida y en Efesios capítulo 1 te muestra la magnitud del poder soberano de Dios. Esta es mi palabra rema para ti. Quisiera que la gente, en vez de que nosotros les dijéramos, hermano, ¿te quieres bautizar?
Quisiera ver gente que dijera, yo me quiero bautizar. ¿Cuándo me van a bautizar? ¿En dónde me voy a bautizar? ¿Qué impide que yo me bautice? Bautízame, bautízame. Necesito contarle al mundo y morir al mundo y nacer en el agua del Espíritu de la palabra. Este es el momento, este es el momento. Hay una hermana que hace poco nos decía, veníamos de un viaje y ella decía, pastor, ¿cuándo me va a bautizar? Estos son los tiempos, hermanos, donde necesitamos ya, ahora, es tiempo, diga conmigo, pronto, pronto. Se acabó el rogarte, se acabó el insistirte, se acabó el estar detrás tuyo diciéndote, vamos, vamos, vamos. No, se acabó, se acabó. Cada uno tiene que correr la carrera, cada uno tiene que buscar la presencia de Dios. Cada uno de nosotros tiene el que buscar la gloria chequina de su presencia. Váyase al libro de Efesios capítulo 1, verso 1. Yo leo uno, mi esposo va a leer el otro y juntos terminaremos. Voy a terminar esta palabra profética y espiritual, porque creo que Dios tiene algo para esta noche, para ti. Libro de Efesios capítulo 1, verso 1, voy a leer uno y mi esposo el otro. Y tú allí donde estás, lo mismo, por favor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. La palabra rema. A los santos fieles en Cristo Jesús, están en Cherry, en Gastonia, en Lincolnton, en Asheville, en Raleigh, en Texas, en Orlando, en San Francisco, en Nueva York. Yo no sé dónde estás tú en este momento, en Colombia, pero yo tengo un llamado SOS de verdadero evangelio, de perdón, de reconciliación, de arrepentimiento genuino y de entrega total. Verso 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, Maravilloso. para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. ¿Se acuerdan del misterio? De reunir todas las cosas en Cristo, Amén. en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados, según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Verso 12. A fin de que seamos, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio, que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados por el sello que es el Espíritu Santo prometido. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Oh, maravilloso. Yo quiero que leamos verso 15 todos juntos. Por eso, yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, verso 16, No ceso de dar gracias por vosotros
haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Voy a darles mi palabra rema. Esta es la palabra con la cual oro todos los días por sus vidas, hermanos. Todos los días estoy en oración por ti, iglesia, por ti, hermana, por ti, hermano. ¿Sabes por qué? Porque le pido a Dios que te abra los ojos del entendimiento. Ya no hay tiempo, hermanos, de buscarte en tus casas. Ya no hay tiempo de llamarte y rogarte para que vengas. Ya no hay tiempo, hermano, de pedirte que diezmes, que ofrendes, que des tus primicias. Ya no hay tiempo. Eso ya está en tu corazón. Verso 17, quiero que lo leamos todos. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Y cuán incorruptible es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Verso 20. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Muy por encima de todo gobierno y autoridad. Míralo. Muy por encima de todo gobierno y autoridad y poder y dominio. Y de cualquier otro nombre que se invoque. Ese Dios poderoso puso a Jesús por encima de principados y potestades y huestes espirituales de maldad. Verso 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Esta que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. De ese Jesús es el que te quiero hablar. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, si lo tienes pero no has podido entrar en una verdadera relación personal con Cristo, si has hecho confesiones tranquilas y suaves, yo te invito a hacer un arrepentimiento genuino de tu corazón. Hay 5 cosas que te quiero decir en este momento. Necesitas perdón, necesitas obtener el perdón de Dios, necesitas repudiar el pecado sobre tu vida, necesitas fe, venir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y necesitas la vida eterna. P-O-R-F-E. Dios repudia al pecador. Dios no quiere nada con el pecador. Dios no puede hacer nada por ti si tú no decides caminar y tomar la cruz de Jesús en el Kairos, que es ahora mismo, y en el Rema, que es Jesús, el Hijo de Dios. Padre, te doy gracias por tu palabra. Yo quiero que levantes tus manos allí donde estés y comiences a orar conmigo en este momento. Si te quieres arrodillar, yo te pido, este es un momento especial con el Señor de verdad, de arrepentimiento, de perdón, de restauración. Padre, te pido perdón. Yo no sé allí donde estás, qué estás pasando, pero lo primero que tú tienes que hacer es abrir tu corazón y entregarle tu vida a Jesús. Yo me arrepiento de todo pecado que he cometido contra ti, Señor Jesús. Me arrepiento y te pido perdón por todas las cosas que he hecho contra ti. Necesito clavar en tu cruz, en la cruz del Calvario. Necesito ahora mismo cancelar toda maldición que he tenido sobre mi vida en el nombre de Jesús. Oh, yo ahora mismo, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, yo declaro y cancelo, muero a mi yo en el nombre de Cristo Jesús. Yo necesito tu perdón, necesito recuperar la imagen de Jesús sobre mi vida. Padre, te pido perdón, yo me arrepiento con todo mi corazón. Creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario por mi pecado, por mi transgresión, por mi inmundicia, por mi soberbia, por mi egoísmo, por mi envidia. Te rechacé, Señor. Caminé sin ti por mucha vida, por muchos años.
Pero yo creo que llegó mi Kairos, llegó mi tiempo, llegó mi espacio, llegó mi momento. Tú estás en la puerta, Señor. Yo te abro en mi corazón ahora mismo y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Necesito que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, Señor Yair. Yo reconozco que moriste en la cruz del Calvario, que eres el Hijo de Dios. Reconozco que resucitaste con poder al tercer día. Y reconozco que estás sentado a la derecha del Padre. Acepto que el Espíritu Santo es la fuente inagotable que dejaste en la tierra para guiarme a toda verdad, justicia y santidad. Reconozco que he pecado y que he desagradado tu nombre, Padre, pero ahora necesito tu perdón y tu gracia. Ayúdanos, Señor, a caminar ahora tu camino, Señor Jesús. ¿Y qué impide, Señor, que yo me bautice, Padre? Quiero hacer pública mi declaración de fe. Ya no me quiero esconder más. Ya no quiero huir más. Ya no quiero evadirte más. Ahora, Señor, ayúdame a dar el paso de obediencia de las aguas bautismales para sepultar de una vez y para siempre mi pasado y salir de esas aguas en una emergencia de cambio completo. Tú dices en tu palabra que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Y yo creo en esa palabra, Señor. Ayúdame a caminar, sosténme sobre tus brazos, Padre. Y llévame en tu poder, de gloria en gloria, de Cristo en Cristo, de momento en momento, Señor. Sea tu palabra rema sobre mi vida. En el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración conmigo, has entregado tu vida a Jesús, yo te invito ahí donde estás, hazlo públicamente. Levanta tu mano y dile a la persona en el grupo de oración donde encuentres, en este momento yo estoy entregando mi vida a Jesús, oren por mí. Y si estás ahí y hay una persona que está entregando su vida, oren, hermanos, por ellos. Ayúdenlos a que se levanten de allí. Y amados hermanos, inmediatamente, ¿qué impide que te bautices? Bautízate en el nombre de Jesús. No hay tiempo, no hay tiempo de cursos. La palabra rema tiene que penetrar en tu vida y si esta palabra no entra, ¿qué va a entrar? Amén. Quiero que salgas inmediatamente del grupo de oración donde te encuentres. No te quedes en casas, no te quedes allí. El Espíritu Santo tiene más palabra para ti. Cuando tú te quedas conversando y hablando de otras cosas, se pierde el sentido de la palabra profética. Vamos, muévete, iglesia. Toma tus cosas y vete a tu casa y ve a orar con el Señor y a hablar con el Señor, meditando en la palabra profética. Vuelve a mirar los versículos. Y bueno, sigue adelante en los caminos de Jesús. Te esperamos el domingo en Iglesia Cristiana Integral en Cherry, en la 802 Delview Road, en Carolina del Norte. O te esperamos en Asheville, en Iglesia Cristiana Integral Nueva Vida, 1417 Riverside, allí en Asheville. También para los hermanos que nos escuchan, estamos en TV Maná a las 11 a.m. en Iglesia Cristiana Integral cada domingo. Y estamos en Iglesia Cristiana Integral Asheville a las 6 p.m. en punto. www.radiogenesis128.com en el link TV Maná. Un abrazo, un privilegio servir al Señor. Está caminando la palabra. Estamos en el Kairos de Dios, mirando los últimos tiempos. Un abrazo para ustedes. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.